Me gustaría que fueran a Hechos I would like for you to go to Acts 7, 7:54. 54. Cuando lo tengan, pueden decir amén, por favor. When you have it, you may say amen, please. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. The Jewish leaders were infuriated by Stephen's accusation, and they shook their fists at him in rage. But Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily into heaven and saw the glory of God, and he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. Pueden tomar asiento. You may be seated. Quise ponerle como título a la prédica: no permitas que las piedras te callen. I put as a title, Don't Let the Stones Let You Fall. Y les voy a hablar de Esteban. And I'm going to speak about Stephen. Creo que todos han escuchado de Esteban. I think you've all heard about Stephen. Cuando yo empecé a leer la historia de Esteban me impactó mucho. When I started to read about Stephen, it impacted me a lot. Porque este era un hombre verdaderamente valiente. Because Stephen was truly a brave man. Todos conocen la historia de Hechos, supongo. I suppose we all know the story of Acts. A Esteban lo llaman en un momento donde la iglesia está en conflicto. Stephen was called in the moment where the church was in conflict. Y lo llaman para repartir el dinero y la comida. And they call him to hand out food and money. Y luego de un tiempo, and after some time, luego de un tiempo lo vemos predicando la palabra de Dios. After some time we see him preaching the word of God. Haciendo milagros y proezas. Doing miracles and promises. Cuando Esteban fue llamado, when Stephen was called, hay algo que me impactó mucho. There's something that impacted me a lot. Y es que cuando eligieron a los 7, porque eran 7 personas que estaban encargadas de repartir la comida y el dinero, when they chose these 7 people to hand out food and money, se destaca el nombre de Esteban. The name of Stephen stood out. Como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Like a man that was full of faith and of the Holy Spirit. Y de los 7, a él es al único que le dicen estas cualidades. And of the 7, he was the only one that had these qualities. Más adelante, more forward, vemos a Esteban predicando la palabra de Dios. We see Stephen preaching the word of God. Y vemos cómo las personas que predicaban el evangelio, pero de otra manera, se enfurecían en la manera en la que Esteban predicaba el mensaje. We see that other people who preach the word of God would be infuriated by the way Stephen would preach the gospel. A tal punto que contrataron personas para hablar mal de Esteban y decir mentiras. To the point where they hired people to speak badly about Stephen and speak lies. Pero aún esto no detuvo a Esteban. But even all of this didn't stop Stephen. Él siguió predicando la palabra de Dios y con más fuerza. He continued to preach the word of God with more strength. Entonces ahí es donde llegamos al versículo que yo les acabo de leer. So that's where we get to the verse where I just read. Cuando llevaron a Esteban a la corte, where they took Stephen to court, Esteban se defendió usando la palabra del Señor. Stephen defended himself using the word of God. Específicamente el Antiguo Testamento. Specifically in the Old Testament. Y ahí es donde los que lo acusaban, and that is where the ones who accused him, se enfurecían por la manera en la que Esteban hablaba la palabra del Señor. They were angry with the way that Stephen preached the gospel. Porque ellos pensaban que Esteban no era un hombre digno para hablar de la palabra de Dios. Because they thought that Stephen wasn't a man that was dignified to preach the word of God. Entonces tomaron la decisión, so they took the decision, de sacarlo del lugar donde estaban,
to take him out of the place of where he was, y arrastrándolo, and dragging him, lo apedrearon they stoned him, y lo sacaron fuera. and they took him out. Y ahí es donde yo quiero detenerme. And that's where I want to stop. Yo me estaba imaginando a Esteban I was imagining Stephen cuando lo estaban apedreando. when they were stoning him. Y yo me preguntaba por qué nosotros somos tan débiles. And I asked myself, why are we so weak? Porque si a mí me tiran una piedra ahora mismo, yo lo que voy a hacer es que me voy a mandar corriendo. Because if they threw a rock at me, I would go running. Yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a arrodillar, yo no le voy a decir, Señor, apiádate de ellos que me están tirando piedras. No. I'm not going to get on my knees. I'm not going to stop. I'm going to be like, Lord, why are they throwing rocks at me? Pero Esteban era valiente de verdad. Porque Esteban aguantó sus piedras y no se movió. But Stephen was truly humble. He stood there and he took the stones and he did not move. Y dice la palabra del Señor And the word of the Lord says que mientras lo apedreaban, that while they were stoning him, él invocaba y decía, he said, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lord Jesus, receive my spirit. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, And on his knees, he called out, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lord, notice this sin. Y habiendo dicho esto, durmió. And having said this, he slept. Algunas versiones dicen que murió, Some people say that he died. pero a mí me gusta esta porque dice que durmió. But I like this one because it said that Eso- he slept. Eso quiere decir que durmió con Cristo That means that he slept y with que se va a Christ. levantar cuando Cristo regrese. And that he's going to wake up when Christ returns. Entonces, hoy iglesia, yo te quiero decir, o mejor dicho, Dios te quiere decir, So today, God wants to tell you que no importa todas las piedras que te tiren, that it doesn't matter how many rocks are being thrown no at you. importa cuánto te humillen, cuánto te pisoteen, cuánto no te tomen en cuenta. It doesn't matter how much they humiliate you, they step on you, or they don't take you into account. El Señor puso de su Santo Espíritu en ti The Lord put his Holy Spirit in you, y Él te va a levantar. and he's going to lift Te you va a up. dar fuerzas para seguir adelante. He's going to give you strength to continue forward. Así que no te detengas. So don't stop. Así como decía la alabanza, ponte de pie y mira hacia el frente. Just like the worship song said, look forward and don't stop. Seca tus lágrimas. Dry your tears. Así nosotros tenemos que ser. That's how we need to be. Que no importe quién nos mira, quién no nos mira, si nos hablan, si no nos hablan, It doesn't matter who looks at us, who speaks to us, and who doesn't. si nos insultan, They insult us, qué tan mal nos vaya en el how trabajo, bad it goes at our job, qué tan mal nos traten en nuestras casas, how bad they treat us in our house, o qué tanto el enemigo se levante, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos pongamos de rodilla y que nos muramos ahí. or how the enemy decides to step on us, and the enemy wants us to stop and not get on our knees and pray. El enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. The enemy doesn't want the purpose of God to be fulfilled in your life. Entonces, por eso yo te digo que So that's why I tell you, imitemos a Esteban. let's imitate Stephen. Porque yo veo la muerte de Esteban y Esteban me recuerda la muerte de Cristo. Because I see the death of Stephen and it reminds me of the death of Christ. Cuando a Cristo lo crucificaron, When Christ was crucified, él dijo las mismas palabras que Esteban dijo. he said the same words that Stephen said. Señor, no le tomes en cuenta esto. Lord, don't take into account this. Y miró hacia el cielo And he looked up to the heavens y le dijo, Señor, recibe mi espíritu. and he said, Lord, receive my O spirit. sea, que es más importante el espíritu que la carne. So your spirit is more important than your flesh. Lo que pasa es que hoy en día nosotros cuidamos más la carne que el espíritu. What happens is that today we take care more of our body than our spirit. Y es lamentable porque And it's lo sad que nos because da fuerza y lo que nos mantiene de pie es el espíritu, no la carne. what gives us strength and keeps us on our feet is our Entonces, spirit, not our flesh. Si sin el espíritu, la carne no va a ningún lado. Without the spirit, the body isn't going anywhere. Yo tuve un sueño I had a dream. donde venía para la iglesia I was coming to church y venía a pie. and I was on my feet. Y como que los caminos por donde yo podía caminar estaban como inundados. And the paths that I was taking were flooded. Y tenía que
que caminar como por un lugar que no era tan And I had to transitado. walk through a place that wasn't very inhabitable. Y yo no sé, lo que se crearon en Santo Domingo, en el campo, And those who were raised in the capital of DR or in the neighborhood, habían alambres de púa de un lado there were metal rods from one side, y del otro lado había un barranco. and on the other side, Entonces, yo iba caminando y So el I was camino era walking. súper estrecho. and the path was narrow. Y cuando yo miraba del otro lado de la cerca, And when I looked at the other side of the curb, había una persona orando there was a person praying, como oraciones contrarias, like contrary prayers, como que le salga una culebra, que le pique una avispa, like que a se plague, caiga, que or se le that they rompa be un pie. stung, that they fall, that a foot Y would break. mientras yo iba caminando, yo oraba, Señor, ayúdame. And when I Señor, was yo quiero walking, seguir caminando. I was Señor, praying, ayúdame a saying, llegar a la "God, help iglesia. me. God help the church." Cuando yo me desperté, yo dije, wow, When I woke up, I said, "Wow." eso tal vez fue para mí. Pero that was for después, me. But Dios me hizo entender de que no, God era helped la me understand iglesia. that it wasn't for me, that it was for the church. No solamente era yo, sino todos nosotros. Not only for Que all of us, estamos caminando por un camino tan estrecho. that we're walking through a narrow path. Y por un lado, el enemigo está utilizando personas And in one way, the enemy's using people con oraciones para hacernos la guerra para que no lleguemos a nuestro destino final. with prayers that are making us war so that we don't get to our final destination. Pero mientras ella oraba oraciones contrarias, yo oraba al Señor diciéndole que me ayudara. But while she was praying contrary prayers, I was praying to the Lord to help me. Entonces yo siento que eso era lo que Dios me quería decir en ese momento, era que nosotros tenemos que orar más. So that's what the Lord, I felt, was telling me, is that we need to Orar pray more. más, To pray haciéndole more la contra a esas oraciones que no están permitiendo que nosotros lleguemos a donde tenemos que llegar. against those contrary prayers that are not allowing us to get to where we need to go. Porque así como Esteban, nosotros también tenemos un propósito. Because just like Stephen, we have a purpose. Yo leía más adelante que la palabra, o sea, el mensaje que Esteban predicaba fue tan poderoso que con su message that muerte Stephen preached was so powerful that his death fue como un boom y explotó. was like a boom and it exploded. Y llegó después de la muerte de Esteban, el evangelio se dispersó por la nación de esa área donde ellos estaban predicando. The gospel dispersed in the nation where Stephen was preaching. Y yo siento que nosotros también tenemos que hacer eso. And I feel that we should also do this. Nosotros somos la persona que Dios está trayendo en este momento, que We're the estamos people siendo that God brought in this sacrificadas moment, that we're being sacrificed, para que el evangelio llegue a donde tiene que llegar, porque todavía hay gospel could muchas reach where it needs to personas go. que no han llegado aquí, que tienen que llegar. because there are many people who haven't gotten here who Así need to get que here. como Esteban, aguantemos, So like no Stephen, desmayemos. Let's hold on. Y Let's sigamos not be adelante. dismayed, and let's continue forward. Amén. Amen.